¿Te has preguntado alguna vez qué idioma hablaba el primer ser humano? Imagínate por un momento, antes de que existieran civilizaciones, antes de que se levantaran imperios, antes de que surgieran el hebreo, el griego o el latín, antes de que la famosa Torre de Babel tocara las nubes, había únicamente un hombre, un jardín paradisíaco y una sola lengua. Las primeras palabras que resonaron en nuestro planeta no nacieron de la evolución cultural ni de la inventiva humana. Fueron susurradas a la existencia por el mismísimo Creador. El lenguaje de Adán no fue aprendido como nosotros aprendemos hoy. Fue un regalo divino, una conexión sagrada e inigualable entre el Hacedor y su creación más preciada. Las Escrituras nos revelan que Adán bautizó con nombres a cada animal, recibió instrucciones directas del Altísimo y hasta le dio nombre a su compañera Eva. Todo esto lo hizo utilizando el poder de las palabras. Pero aquí surge la pregunta que ha intrigado a la humanidad durante milenios. ¿Cuál era exactamente ese idioma primordial? En este fascinante recorrido te llevaremos en un viaje extraordinario hacia los orígenes mismos de la comunicación humana. Exploraremos lo que las tradiciones milenarias judías, cristianas e islámicas han transmitido sobre esta lengua original. Analizaremos los patrones ocultos en el Génesis, desentrañaremos el significado profundo de los nombres bíblicos, investigaremos el enigma de Babel y descubriremos la posibilidad asombrosa de que Adán haya hablado un idioma que descendió directamente del cielo. Y durante todo este viaje revelador, descubriremos cómo este misterio ancestral no solo nos conecta con el pasado, sino que nos señala hacia Jesucristo, la palabra viviente que restaura todo lo que se perdió. Génesis 11:1 nos dice: «Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras». Esta es la historia de esa lengua primordial, la primera voz de la humanidad, y cómo Dios continúa hablándonos hoy. Comencemos esta aventura, transportémonos al momento exacto en que la vida misma fue insuflada en la humanidad. Génesis 2:7 nos narra: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Este versículo no es simplemente poético, es profundamente revelador. A diferencia de cualquier otra criatura, Adán fue moldeado por las propias manos de Dios y animado por su aliento divino. Ese aliento, ruach, en hebreo, significa mucho más que aire. Porta consigo el peso del espíritu, la vida y, según algunos estudiosos, incluso el lenguaje mismo. Cuando Dios exhaló su aliento en Adán, no solo le estaba proporcionando oxígeno, le estaba otorgando conciencia, identidad y la capacidad extraordinaria de hablar, de nombrar y de conocer. Génesis 1:26 declara: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Significa que reflejamos lo divino de maneras que ningún animal podría jamás. Razonamos, creamos y, lo más importante, nos comunicamos. El lenguaje no es meramente una característica humana, es una huella digital divina grabada en nuestra esencia, y la primera evidencia de la habilidad lingüística de Adán aparece inmediatamente. Génesis 2:19-20 relata: «Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre». Detente y reflexiona sobre esto. Dios no nombró a los animales, Adán lo hizo. Esto no fue simplemente una tarea, fue una prueba extraordinaria que demostró la capacidad de Adán para categorizar, articular y asignar significado a través de palabras habladas. Esto era pensamiento abstracto en acción. El lenguaje no se trata únicamente de sonidos, se trata de símbolos, intención y comprensión.
El acto de Adán de nombrar a los animales también revela que su idioma no era primitivo. Estaba completamente desarrollado desde el principio. No estaba gruñendo como un cavernícola ni evolucionando su habla a través de generaciones. Fue formado con el lenguaje ya integrado en su naturaleza misma. Esto plantea una pregunta monumental. Si Adán fue creado con el don del habla, ¿qué idioma hablaba? Si Adán fue creado con el lenguaje ya formado dentro de él, ¿podría ese idioma haber sido el hebreo? Durante siglos, tanto las tradiciones judías como las cristianas se han inclinado fuertemente hacia esa conclusión. Esta creencia no es nueva, es ancestral y está arraigada tanto en razonamientos lingüísticos como teológicos. Comencemos con los sabios judíos. En el Midrash Rabbah, una colección fundamental de interpretaciones rabínicas de las Escrituras, el hebreo es llamado Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Se creía que era el idioma no solo de Adán, sino de la creación misma. El Talmud en Sanedrín 38b respalda esta idea, sugiriendo que Adán, Eva e incluso la serpiente hablaban hebreo. La lógica es fascinante. El texto del Génesis contiene juegos de palabras que solo tienen sentido en hebreo. Examinemos algunos de estos ejemplos cautivadores. Génesis 2:23. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí, Adán nombra a la mujer Isha, porque provino de Ish. Ese juego de palabras, esa conexión etimológica, solo funciona en hebreo. En cualquier otro idioma se desvanece completamente. Asimismo, Génesis 3:20, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nuevamente la palabra hebrea para vida es Chai, y el nombre de Eva, Javá, se conecta directamente con ella. Estas son pistas lingüísticas incrustadas en el propio texto hebreo, señalando la posibilidad de que el primer humano hablara en hebreo. Pero hay más evidencia. Los nombres de lugares en Génesis también apoyan esta teoría. Tomemos el Edén. Aunque su raíz exacta es debatida, algunos estudiosos lo asocian con la palabra hebrea Eden, que significa deleite o placer. De ahí Gan Eden, el jardín del deleite. Considera los 4 ríos que fluían desde el Edén en Génesis 2, Pisón, Gishón, Tigris y Éufrates. Algunos de estos nombres, particularmente Pisón y Gihón, se cree que tienen raíces lingüísticas semíticas. Y luego está el argumento teológico más profundo. Si el hebreo era el idioma de la Torá, si era el idioma en el cual Dios dio su ley a Moisés, entonces quizás también sea el idioma en el cual Dios habló por primera vez a Adán. Después de todo, el mismo Dios que dijo, «Sea la luz», pudo haber usado el hebreo no solo para dar forma al mundo, sino para dar forma a las palabras. Salmo 33:6 declara, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos». Si la creación fue hablada a la existencia y el idioma del relato bíblico es el hebreo, entonces no es descabellado preguntarse si ese mismo idioma fue la lengua original de la humanidad. En la iglesia primitiva, teólogos como Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, también creían que el hebreo era el idioma del paraíso. Se refería a él como el idioma de Dios y la fuente de todos los idiomas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero esto plantea más preguntas. Si Adán hablaba hebreo, ¿qué le pasó? ¿Sobrevivió el hebreo a través de las generaciones desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham? ¿Pudo esta antigua lengua sagrada haber perdurado hasta la época de Moisés y la escritura de la Torá?
¿O podría el hebreo, como lo conocemos hoy, ser un desarrollo posterior, un descendiente de ese idioma original, refinado y moldeado a través del tiempo? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero la evidencia lingüística, literaria y espiritual encontrada en la estructura del Génesis hace del hebreo un candidato convincente. Sin embargo, el hebreo no es la única teoría. En la siguiente sección exploraremos una idea aún más misteriosa. ¿Qué pasaría si Adán no hablara ningún idioma terrenal en absoluto, sino un idioma divino y celestial, ahora perdido para nosotros? Pero ¿qué pasaría si el idioma de Adán no fuera terrenal en absoluto? Ni hebreo, ni arameo, ni ningún dialecto humano conocido. ¿Qué tal si la primera lengua hablada fue un idioma divino, celestial, angelical, mucho más sagrado que cualquier cosa que podamos pronunciar hoy? Muchos eruditos antiguos, místicos y teólogos creían exactamente eso. Propusieron que Adán hablaba un idioma perfecto, una lengua no aprendida sino infundida, dada por Dios como una herencia espiritual más que cultural. Este no era un idioma atado a la geografía o a la nación. Era el idioma puro del cielo, el mismo idioma hablado por los ángeles y quizás incluso usado por Dios mismo en el acto de la creación. 1 Corintios 13:1 dice: «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». Bueno, aquí el apóstol Pablo distingue entre dos tipos de idioma: las lenguas de los hombres y las lenguas de los ángeles. Esto implica que los seres celestiales tienen su propio idioma, un dialecto espiritual diferente a cualquier cosa en la tierra. Podría ser que Adán, creado por Dios y colocado directamente en su presencia, fue enseñado o instintivamente conocía esta lengua celestial. Hay más evidencia. Salmo 19:2-3 declara: «Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz». Estos versículos poéticos describen una especie de idioma silencioso, uno que trasciende el sonido. Es un habla cósmica revelada a través de la creación misma, un idioma sin volumen o dialecto, pero lleno de conocimiento divino. Esto se alinea estrechamente con las tradiciones místicas judías. En textos como el Sefer Yetzirah, uno de los primeros libros del misticismo judío, el idioma no es solo una herramienta, es una fuerza creativa. Las mismas letras del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, y así sucesivamente, se describen no meramente como letras, sino como bloques de construcción del universo. Según esta perspectiva, Dios no solo habló la creación a la existencia, usó la vibración de letras sagradas, cada una llena de poder para dar forma a la realidad. Génesis 1. Y dijo Dios. Esta frase repetida sugiere que el habla, la expresión divina, fue el medio a través del cual todo fue hecho. Si la voz de Dios es tan poderosa, entonces, ¿qué tipo de idioma era ese? No cualquier idioma, una fuerza creativa celestial. Algunos místicos judíos creían que Adán heredó este idioma directamente de Dios, un habla sagrada compuesta de sonido puro, resonancia divina e intención santa, quizás incluso el mismo idioma usado en el cielo. En esta perspectiva, las palabras no eran arbitrarias, eran verdades vivientes que resonaban con las mismas frecuencias que mantienen unida la creación. Este concepto va más allá de la lingüística. Toca la fibra misma de la realidad espiritual. ¿Podría Adán haber comunicado no solo con palabras, sino con vibración, intención y esencia divina? ¿Podría haber hablado con ángeles, animales o incluso con Dios mismo en una lengua que no necesitaba traducción porque llevaba la verdad en su núcleo? Si es así, ese idioma puede estar ahora perdido para los oídos humanos, pero sus ecos permanecen en momentos de oración, adoración y profecía, donde los creyentes dicen sentir la voz de Dios, incluso cuando no se pronuncian palabras.
Esta teoría nos recuerda una verdad poderosa. El idioma del Edén puede no haber sido simplemente para comunicación, puede haber sido para comunión, un puente sagrado entre Dios y el hombre, ahora destrozado en Babel, pero anhelado desde entonces. Génesis 11:1 nos proporciona una pista vital. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este versículo nos da una clave fundamental. En un momento de la historia humana, después del diluvio, todo el mundo aún estaba unido no solo por linaje, sino por idioma. Imagina eso. Todos los descendientes de Noé, esparcidos por el mundo postdiluviano en crecimiento, aún hablaban la misma lengua. No había dialectos, no había barreras lingüísticas culturales. La comunicación era perfecta. Esto significa que el idioma transmitido por Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet era el mismo idioma de sus ancestros, posiblemente incluso el usado por Adán mismo. Pero algo cambió. Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. La Torre de Babel no fue solo un proyecto arquitectónico, fue una rebelión, una declaración de gloria propia. La humanidad, unida por un idioma, también estaba unida en orgullo, y usaron su unidad no para buscar a Dios, sino para elevarse por encima de Él. Y así vino el juicio. Génesis 11:6-7. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En ese momento singular, el orden divino de la comunicación humana se hizo pedazos. De repente, los vecinos no podían entenderse entre sí, los hermanos hablaban en lenguas extranjeras, los constructores dejaron caer sus herramientas no por confusión, sino por caos. El proyecto fue abandonado y la gente se dispersó no solo físicamente, sino lingüísticamente. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Este momento en la historia es más que una historia, es un evento sísmico en la narrativa bíblica. Explica el nacimiento de las naciones, la diversidad de idiomas y la fragmentación de la unidad humana. Pero también plantea una pregunta crucial. ¿Era el idioma que Dios confundió en Babel el mismo idioma que Adán habló en el Edén? Algunos dicen que sí. Si trazamos las genealogías desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta los constructores de Babel, hay una cadena humana ininterrumpida. No es irrazonable pensar que el idioma original perduró a través de la línea justa, especialmente a través de Set, Enoc, Noé y luego Sem, de quien viene el término semítico. Si eso es cierto, entonces el idioma antes de Babel era el último eco del habla del Edén, la generación final que habló la lengua original. Pero otros no están de acuerdo. Muchos eruditos sugieren que para el tiempo de Babel, el idioma, aunque singular, ya había evolucionado. Puede haberse cambiado naturalmente con el tiempo, adaptándose a nuevos contextos y culturas después del diluvio. Así como el latín eventualmente dio origen al español, francés e italiano, quizás el idioma de Adán había cambiado sutilmente de su origen divino. De cualquier manera, el evento en Babel marca un punto de inflexión decisivo. Hasta ese momento, existía la posibilidad de continuidad lingüística con el Edén. Después de ese momento, toda certeza se pierde. Lo que sí sabemos es que la confusión de lenguas no fue aleatoria, fue divina. Un juicio sí, pero también una misericordia, porque unidos en rebelión, la humanidad podría haberse destruido a sí misma. Pero de esa confusión, Dios también preparó el escenario para la restauración. Sofonías 3:9. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Podría esta ser una promesa profética de que un día las lenguas dispersas serían devueltas a la unidad? ¿Que el idioma del Edén, o algo parecido,
podría regresar? Mientras continuamos nuestra búsqueda del idioma que hablaba Adán, encontramos un hilo fascinante común a través de las grandes religiones monoteístas del mundo. La creencia de que el idioma de Adán no era meramente funcional, era sagrado. Exploremos lo que las tradiciones judías, cristianas e islámicas tempranas tenían que decir. Tradición judía. En el judaísmo antiguo, la creencia de que el hebreo era el idioma original está profundamente arraigada. Esto no es solo una preferencia cultural, es una posición teológica. El Talmud, en Sanedrín 38b, registra que Adán hablaba hebreo. Una razón son los juegos de palabras etimológicos hebreos en el libro del Génesis, que solo tienen sentido si el hebreo era el idioma que se hablaba. Por ejemplo, el nombre Adán está vinculado a Adamá, que significa tierra o suelo del cual fue formado. El nombre Javá está conectado a Jai, vida. El nombre Caín se relaciona con el verbo hebreo caná, adquirir. Estas relaciones lingüísticas sugieren a los eruditos rabínicos que el hebreo no era meramente el idioma del texto, sino el idioma de los eventos mismos. Pensamiento cristiano. Los primeros padres de la Iglesia llevaron esta creencia hacia adelante. Agustín de Hipona se refería al hebreo como el idioma de los patriarcas y el habla original de la humanidad. Creía que era el idioma del paraíso preservado a través de la línea de Noé. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, también consideraba el hebreo como sagrado. Aprendió hebreo para entender mejor el Antiguo Testamento, creyendo que era la madre de todos los idiomas, transmitida desde el Edén. Esta creencia moldeó mucho del cristianismo temprano. Incluso durante la Reforma, Martín Lutero consideraba el hebreo como uno de los 3 idiomas sagrados junto con el griego y el latín, llamándolo el idioma del pacto de Dios. Tradición islámica. En el Islam, el Corán no establece explícitamente qué idioma hablaba Adán. Sin embargo, se describe a Adán como siendo enseñado por Alá directamente. Sura Al-Baqara 2:31. Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Este versículo es intrigante. Dios enseña a Adán los nombres, un eco directo de Génesis 2:19, donde Adán nombra a los animales. Mientras el texto no nombra un idioma, destaca la habilidad única de Adán para nombrar, entender y razonar dones arraigados en la instrucción divina. Muchos eruditos islámicos han especulado que el primer idioma era o un idioma divino perfecto, enseñado por Alá, ahora perdido para la humanidad, o una forma temprana de árabe, el idioma del Corán. En las tradiciones sufíes hay un misticismo aún más profundo que rodea el idioma. Algunos sufíes enseñan que Adán hablaba un idioma espiritual puro, no árabe como lo conocemos, sino un habla trascendente llena de luz y significado divino. Una idea compartida. Lo que es sorprendente no es cómo estas tradiciones difieren, sino cuánto coinciden en una idea clave. El idioma de Adán no era ordinario, era sagrado. No fue inventado, fue revelado. Ya fuera hebreo, un protoidioma divino, árabe en su forma más pura, o un habla espiritual ahora perdida para nosotros, las 3 religiones coinciden. El idioma comenzó con Dios, y la primera lengua humana fue un regalo, no un logro humano. Uno de los argumentos más convincentes a favor del hebreo como el idioma original, o al menos su descendiente más cercano, proviene del rico juego de palabras encontrado en los primeros capítulos del Génesis. Estas no son meras coincidencias, son conexiones lingüísticas cuidadosamente construidas, incrustadas en el texto bíblico y parecen llevar peso teológico, literario e histórico. Echemos un vistazo más de cerca. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En hebreo, Eva dice kaniti, que significa he adquirido, y está directamente relacionado con el nombre Caín,
Este es un juego de palabras lingüístico, un nombre construido a partir de una raíz verbal hebrea. La implicación: esta conexión funciona solo si el hebreo es el idioma hablado en la escena. En cualquier traducción, griego, latín, español, este juego de palabras poético desaparece. Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre Noé, Noaj, está relacionado con el verbo hebreo naham, que significa consolar o traer alivio. Nuevamente, la conexión es sutil, poética y profundamente incrustada en hebreo. Este patrón de nombres continúa: Adán de Adamá, tierra; Eva, Javá, de Jai, vida; Set, Shet, relacionado con Shat, colocado o designado. Estos nombres no son solo identificadores, son mini sermones que vinculan identidad, destino y teología. Y todos tienen sentido solo en hebreo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Algunos eruditos creen que este patrón sugiere fuertemente que el hebreo no era solo el idioma del autor, era el idioma de las personas que se estaban describiendo. Argumentan que este tipo de nomenclatura consistente y significativa no puede ser accidental, refleja un marco lingüístico más profundo y auténtico, posiblemente datando hasta Adán mismo. Si es así, significaría que el idioma original, dado divinamente, sobrevivió a través de muchas generaciones, transmitido oralmente desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta sus descendientes, hasta Abraham y Moisés. Significaría que la estructura misma de la Torá preserva ecos del habla del Edén. Hemos viajado a través de las escrituras, tradición y pistas lingüísticas. Ahora viene una pregunta crítica, una que toca tanto la historia como el misterio. ¿Está completamente perdido el idioma que Adán habló en el Edén o se ha transformado, oculto dentro de las lenguas que hablamos hoy? Esta pregunta ha fascinado a eruditos, teólogos, lingüistas y místicos durante siglos. Las teorías abundan y la respuesta puede depender de cómo vemos el idioma mismo, no solo como una herramienta, sino como un regalo, una revelación de Dios. Algunos creen que el idioma original, ya sea hebreo divino o de otra manera, no se desvaneció, sino que evolucionó. A medida que la humanidad se multiplicó y se extendió por la tierra, según Génesis 10, los patrones de habla naturalmente cambiarían. Las pronunciaciones se alteran, los significados se desplazan, se crean nuevas palabras para describir nuevos entornos y tecnologías. Eventualmente estos cambios se convirtieron en idiomas completos: hebreo, arameo, acadio, sumerio, cananeo y así sucesivamente. Si esto es cierto, entonces quizás el idioma que Adán habló no murió, se transformó, preservado en fragmentos, raíces y ritmos esparcidos por las lenguas del mundo. Es como un río sagrado que se dividió en muchos arroyos, aún llevando trazas de la fuente original. Fuera de la teología, los lingüistas han debatido durante mucho tiempo si todos los idiomas humanos provienen de un ancestro común. Este idioma teórico a menudo se llama protohumano o protomundo. Es la idea de que así como todos los humanos descienden de un punto de origen genético, todos los idiomas pueden descender de una sola lengua materna antigua, el primer idioma humano jamás hablado. El problema: no hay registros escritos de este idioma, no hay alfabeto, no hay diccionario, solo patrones lingüísticos y reconstrucción especulativa. Pero algunos ven esta teoría como confirmación científica de una verdad bíblica. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Los lingüistas pueden no llamarlo edénico o divino, pero la idea de un solo origen refleja la afirmación bíblica. ¿Podría el protomundo ser entonces lo que Adán habló, o un eco distante de ello? Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo
y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Otros argumentan que el idioma original de Adán se perdió completamente en la Torre de Babel, cuando Dios confundió los idiomas de la humanidad. Génesis 11:7. Él pudo haber borrado la lengua del Edén como un acto de juicio, cortando el acceso humano directo al habla divina. Desde esta perspectiva, el idioma se fragmentó, y con él la capacidad humana de entender perfectamente a Dios o unos a otros. Es un pensamiento sobrio. La mayor pérdida en Babel puede no haber sido el vocabulario, sino la intimidad, una fractura en la forma en que nos relacionamos con el cielo y entre nosotros. Y sin embargo, incluso si el idioma del Edén se perdió, el mensaje del Edén no se perdió. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo introduce una verdad profunda. En griego, el término para verbo es logos, que significa razón, orden, habla o expresión divina. Jesús es llamado el Verbo, el logos hecho carne. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si el idioma era un puente entre Dios y Adán, entonces Jesús es el puente restaurado. A través de él no solo recuperamos el significado, recuperamos la relación. No necesitamos hablar hebreo, griego o el idioma perdido del Edén para entender el corazón de Dios, porque el Verbo mismo bajó y nos habló directamente. Entonces, después de todo lo que hemos explorado, ¿qué idioma hablaba Adán? Era hebreo, lleno de poesía sagrada y juegos de palabras divinos. Era un idioma celestial, uno que ya no hablan los hombres, pero que aún entienden los ángeles. ¿O era un proto-idioma divino, ahora perdido en las brumas del tiempo? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Y quizás eso esté bien, porque la verdad más profunda es esta: la palabra de Dios no es solo un idioma, es una persona. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesucristo es la palabra viviente. Él no es una traducción, no es un dialecto, Él es revelación. Él es el puente entre el cielo y la tierra, entre el Edén y la eternidad, entre un Dios santo y la humanidad caída. En Babel, el orgullo de la humanidad llevó a la división. Una voz se convirtió en muchas. Pero en Pentecostés, algo milagroso sucedió. Hechos 2:6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo descendió, y personas de todas las naciones bajo el cielo escucharon el Evangelio en su idioma nativo. Lo que se dividió en Babel fue unido por el Espíritu. Esto no se trataba solo de comunicación, era reconciliación. A través de Cristo la confusión se revierte, la barrera se rompe. Dios habla de nuevo, no desde una montaña, no en enigmas, sino a través del Hijo, a través del Espíritu y a través de su palabra. Y eso nos lleva a ti. No necesitas hablar hebreo o griego para escuchar a Dios. No necesitas recuperar el idioma de Adán para entender su mensaje, porque en cada página de las Escrituras, en cada susurro del Espíritu, en cada acto de amor y verdad, Dios aún está hablando. Desde el Edén, donde caminó con Adán, hasta el Sinaí, donde tronó desde la montaña, hasta Belén, donde el Verbo se hizo un bebé, hasta el Calvario, donde el Verbo colgó en una cruz, hasta hoy, donde su Espíritu aún habla en tu corazón. El idioma de Dios está vivo y Él te está llamando. Así que la pregunta real no es qué idioma hablaba Adán. La pregunta real es: ¿estás escuchando? Si este viaje abrió tus ojos o conmovió algo en tu espíritu, no te lo guardes para ti mismo. Suscríbete para más estudios bíblicos profundos arraigados en las Escrituras, la historia y la perspicacia espiritual. Deja un comentario
¿Qué idioma crees que hablaba Adán en el Edén y por qué? Comparte esto con alguien que ama explorar los misterios de la palabra de Dios. Hasta la próxima vez, que el Señor te bendiga, que su palabra te guíe y que su voz nunca esté lejos de tu corazón. Shalom. ¿Te fascinó este misterio del idioma perdido del Edén? ¿Crees que Adán hablaba hebreo, una lengua celestial o algo completamente diferente? La búsqueda continúa y cada pista nos acerca más a entender no solo nuestro pasado, sino nuestro destino eterno. Porque al final no importa qué idioma hablemos en la tierra, en el cielo todos entenderemos perfectamente la voz de nuestro Creador. ¿Sabías que el libro del Génesis podría narrar no una, sino dos creaciones diferentes de la humanidad? Durante siglos, hemos leído el inicio de las Escrituras como una historia continua. Dios crea el mundo, luego al hombre y la mujer, y los coloca en un paraíso. Pero al mirar más de cerca, con calma y atención, algo sorprendente aparece: dos relatos distintos que cambian todo lo que creíamos saber. El primer capítulo del Génesis nos presenta una humanidad creada a imagen divina, varón y hembra juntos, sin nombres específicos, sin ubicación geográfica definida, sin restricciones aparentes. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 2, la atmósfera narrativa se transforma por completo. De repente aparece un hombre moldeado del polvo terrestre, un jardín con límites establecidos, una mujer extraída de su costado, una serpiente astuta, una prueba decisiva y una caída devastadora. Dos relatos, un solo libro sagrado, y los detalles no coinciden por casualidad. Esto no representa una contradicción bíblica. Es una revelación profunda que ha permanecido oculta a plena vista durante milenios. Podría ser que la Biblia comience no con una historia de creación, sino con un misterio tan profundo que habla tanto de eventos ancestrales como de nuestra identidad presente y la guerra espiritual que libra cada alma humana. Porque aquí está la clave que pocos reconocen. La Biblia utiliza nombres completamente diferentes para Dios en estos capítulos. Elohim en el primero, Yahvé Elohim en el segundo. Esto no es meramente poético, es profético. Y en este momento te revelaré la parte del Génesis de la que nadie habla. El instante donde Caín, hijo de Adán, revela algo que transforma todo lo que creíamos saber sobre quién vino primero en la historia humana. Aquí tienes una frase que quizás nunca olvides. A veces el misterio no está en lo que dice la Biblia, sino en aquello que nunca nos enseñaron a ver. Si alguna vez te has sentido dividido entre dos identidades, una que se eleva hacia lo divino, otra que permanece atrapada en el polvo terrenal, esta podría ser la respuesta que no sabías que estabas buscando. ¿Has notado alguna vez cómo el Génesis 1 y el capítulo 2 parecen narrar la misma historia pero no exactamente igual? En el primer capítulo, la creación se despliega como una sinfonía cósmica perfecta. Elohim pronuncia la luz a la existencia, separa los cielos, llena la tierra con vida palpitante y luego, casi sin advertencia previa, la humanidad surge. Hagamos al hombre a nuestra imagen, declara, y así lo ejecuta, varón y hembra simultáneamente, sin nombres personales, sin historia individual, sin lugar específico asignado, simplemente un reflejo divino que resuena a través de toda la creación. Es majestuoso, grandioso, universal, una humanidad sin fronteras nacida de luz pura y radiante. Después el capítulo 2 del Génesis entra en escena y todo cambia dramáticamente. Ahora el ritmo narrativo se desacelera. Yahvé Elohim aparece como protagonista. No pronuncia al hombre a la existencia con palabras. Lo forma meticulosamente, no de luz celestial, sino de polvo terrestre. Sopla directamente en sus fosas nasales, planta un jardín específico, ubica al hombre precisamente allí.
Luego crea una mujer, no junto al hombre como compañera simultánea, sino extrayéndola desde su interior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. 2 relatos, 2 nombres para Dios, 2 secuencias de creación completamente diferentes. Para aquellos que prestan atención cuidadosa, esto no representa repetición, es distinción intencional. Algunos académicos argumentan que el capítulo 2 es simplemente un primer plano detallado del capítulo 1, una renarración poética del mismo evento. Pero otros, antiguos rabinos, místicos cristianos y lectores meticulosos, han percibido algo mucho más profundo. Que tal vez no estamos leyendo 2 perspectivas de un evento único, sino el develamiento de 2 tipos de humanidad completamente distintos. Porque aquí está el patrón revelador. En Génesis 1 se nos dice que los humanos fueron hechos a imagen divina, pero no hay mención alguna del Edén, ningún jardín, ningún árbol, ninguna prueba, ninguna caída. En Génesis 2, todos esos elementos aparecen súbitamente, límites, mandamientos, consecuencias devastadoras. La primera creación refleja gloria pura, la segunda confronta debilidad humana. La primera es cósmica y universal, la segunda es pactual y específica. Y aquí está la pregunta que raramente se formula. Si los 2 relatos estuvieran destinados a describir el mismo momento histórico, ¿por qué el tono, el nombre de Dios y la naturaleza de la humanidad son completamente diferentes? Porque la Biblia no desperdicia palabras. Si cuenta una historia 2 veces, no la está contando nuevamente. Nos está revelando algo que no estábamos preparados para ver la primera vez. Y quizás, solo quizás, la primera creación no fue reemplazada, fue deliberadamente olvidada. Existe un cambio silencioso pero significativo entre Génesis 1 y Génesis 2, y tiene todo que ver con el nombre de Dios que se utiliza en cada relato. En el capítulo 1, el Creador es llamado simplemente Elohim, un nombre que transmite poder absoluto, majestad incomparable y misterio insondable. Es una palabra plural, utilizada de forma singular, una paradoja lingüística fascinante. Habla de soberanía divina, de un ser que trasciende toda comprensión humana. Elohim pronuncia palabras y las galaxias se forman instantáneamente. Él ordena y la vida brota explosivamente. Es trascendente, distante, infinito, incomprensible. Pero en el capítulo 2, el nombre experimenta una transformación radical. Ahora es Yahvé Elohim, el Señor Dios. Este no es un detalle menor, es una puerta de entrada a verdades profundas. Yahvé es el nombre del pacto sagrado. Es el nombre que Dios utiliza cuando camina íntimamente con su pueblo, cuando revela los secretos de su corazón, cuando se compromete en relación personal. Es íntimo, personal, demasiado sagrado para pronunciar, absolutamente santo. Este cambio no es accidental. Refleja la transformación en la narrativa y en la creación misma. En Génesis 1, Elohim crea una humanidad de luz que porta la imagen divina, pero en Génesis 2, Yahvé Elohim forma un hombre del polvo y sopla vida en él. No simplemente declara vida, la toca directamente. Se inclina hacia abajo, entra personalmente en la historia. Ya no estamos observando a un Dios distante crear el cosmos desde las alturas. Estamos presenciando a un Dios relacional, esculpir un ser frágil con sus propias manos. Algunos eruditos afirman que el cambio de nombres simplemente refleja 2 autores diferentes, 2 tradiciones literarias distintas.
Pero ¿qué tal si refleja algo infinitamente más profundo? ¿Qué tal si la transición de Elohim a Yahvé Elohim señala una transformación en el tipo de creación que se está describiendo? Una hecha en gloria radiante, la otra formada en tensión espiritual. Una portando luz divina, la otra cargando polvo terrenal. Una llevando el aliento de semejanza divina, la otra soportando el peso de disciplina divina. Y sin embargo, ambas amadas profundamente, ambas formadas con propósito eterno, ambas parte del plan divino que se despliega a través de los siglos. Porque tal vez estos nombres no solo nos revelan quién es Dios, tal vez nos muestran cómo Él nos encuentra. Primero en majestad inalcanzable, luego en misericordia accesible, primero como Creador todopoderoso, después como Redentor compasivo. Y si el cambio en el nombre divino marca la transformación en la creación, ¿qué más en el Génesis hemos estado leyendo como repetición cuando siempre estuvo destinado a ser revelación progresiva? Si Génesis 1 y Génesis 2 no están describiendo el mismo momento en el tiempo, sino más bien dos actos divinos de creación completamente distintos, entonces nos enfrentamos a un misterio mucho más profundo de lo que la mayoría ha considerado jamás. En el capítulo 1 no existe el Edén, no hay serpiente, no ocurre caída alguna. La humanidad es creada varón y hembra juntos a imagen de Elohim. No se menciona polvo, costilla, aliento o jardín. No hay advertencias amenazantes, no hay exilio doloroso, solo reflejo puro, luz emanando de luz celestial. Esta humanidad es cósmica, completa y comisionada. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero el segundo relato cambia completamente de dirección. Aquí un hombre es formado meticulosamente del polvo del suelo. Es colocado en un jardín específico, no en toda la tierra, solamente en el Edén. Está completamente solo. Luego viene un soplo divino, un mandamiento prohibitivo sobre cierto árbol y la escultura cuidadosa de una mujer extraída de su costado. Y por primera vez en toda la narrativa bíblica surge la posibilidad real del fracaso humano. Estos no son versiones redundantes de la misma historia de origen, son dos retratos de la naturaleza humana misma, uno espiritual, luminoso, libre, el otro terrenal, frágil, sometido a prueba constante. Algunas tradiciones ancestrales hacen eco de este contraste fascinante. En el misticismo judío, el Adán Kadmon o Adán primordial no es físico sino radiante, un ser de luz divina pura. En contraste, el Adán del Edén es formado en tiempo y espacio específicos, sujeto a obediencia, sufrimiento y mortalidad inevitable. Y aquí surge la pregunta perturbadora que se eleva desde el polvo. ¿Fueron Adán y Eva verdaderamente los primeros humanos? ¿O fueron los primeros de una nueva clase, formados no en gloria, sino en limitación intencional? Si los seres del Génesis 1 fueron enviados a llenar toda la tierra, y Adán fue únicamente colocado en un jardín específico, entonces, ¿qué o quién habitaba más allá de sus fronteras? Y tal vez la posibilidad más provocativa de todas. ¿Qué tal si la caída no fue el comienzo de la historia humana, sino una ruptura en algo mucho más ancestral y misterioso? ¿Qué tal si el Edén no fue el primer hogar de la humanidad, sino nuestra segunda oportunidad divina? Porque desde el momento en que Adán abrió sus ojos por primera vez, ya estaba dentro de un diseño de gracia soberana, una creación que llevaba tanto la memoria de luz celestial como la carga de arcilla terrenal. Es precisamente en este contraste donde algo más emerge silenciosamente: la creación de la mujer. Su aparición en el segundo relato no es incidental, es absolutamente deliberada y cambia todo el panorama de la historia. Ella no es creada junto al hombre como en Génesis 1, sino extraída desde su interior, formada de vida existente, no de suelo virgen, moldeada como respuesta divina,
no en paralelo simultáneo, y lo que su presencia revela merece un examen mucho más profundo. En Génesis 1, varón y hembra son creados simultáneamente, iguales, unidos en propósito común. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. No hay jerarquía, no hay dependencia, solamente equilibrio perfecto. Pero en Génesis 2, la creación de la mujer es radicalmente diferente. No es simultánea, sino secuencial, no cósmica, sino íntima. El hombre es formado del polvo terrestre, pero la mujer, ella es extraída de vida, no de suelo, sino de un costado. Este cambio no representa una degradación, es un misterio profundo. Ella es el único ser en toda la Escritura que no fue hecho de la tierra ni de la palabra, sino de algo que ya vivía. Ella es formada después del mandamiento, después del pacto, después de que la soledad del hombre ha sido observada por Dios mismo. Su creación es una respuesta no a utilidad práctica, sino a necesidad relacional profunda. Y en esto, la mujer se convierte en algo extraordinario, un puente entre la primera creación y la segunda. Ella lleva la memoria de unidad del Génesis 1, pero entra en la historia a través del Génesis 2. No es colocada en el Edén, despierta dentro de él. No recibe directamente el mandamiento, lo recibe a través de otro ser, y es precisamente a través de su encuentro con la serpiente astuta que la batalla oculta comienza a revelarse. Es posible que la mujer represente algo más que una compañera. ¿Podría ella encarnar el momento preciso donde la luz celestial se encuentra con la forma terrenal, donde el espíritu entra en limitación, donde la primera creación y la segunda se tocan las manos? Porque desde Eva en adelante, la historia de redención seguirá la línea de la mujer. Y en el Nuevo Testamento, será a través de una mujer no tocada por hombre que la verdadera imagen de Dios regresará a la tierra. Ella no es la causa de la caída, ella es el comienzo del regreso. Después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, la narrativa se concentra en sus hijos, Caín y Abel. Caín cultiva la tierra laboriosa, Abel pastorea los rebaños. Ambos traen ofrendas a Yahvé con expectativa, pero cuando la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín es rechazada, los celos echan raíces profundas. La ira sigue, después la sangre. El primer asesinato en la historia registrada. Pero lo que sucede a continuación desbloquea una pregunta que ha resonado a través de las edades. En Génesis 4:14, después de que Dios confronta a Caín directamente, él exclama con terror: «Cualquiera que me encuentre, me matará». Cualquiera, ¿quién más existe en ese momento? Hasta este punto hemos conocido solamente a Adán, Eva y Caín. Abel ya no está vivo. Entonces, ¿de quién tenía miedo Caín? Caín no está confundido, está absolutamente aterrorizado. Y Dios no lo corrige ni le explica que está equivocado. En lugar de eso, lo protege. Coloca una marca sobre Caín, no para maldecirlo, sino para protegerlo. Un símbolo que lo distingue y lo separa. Este momento expone una verdad mucho más profunda. Caín temía un mundo ya poblado, un mundo que existía más allá del jardín cerrado. Un mundo de personas que no vinieron del Edén y que posiblemente no descendieron de Adán. Algunos descartan esto como alegoría poética. Otros lo ven como un descuido narrativo del autor. Pero, ¿qué tal si esto es la Biblia susurrando nuevamente, señalándonos de regreso a la primera creación del Génesis 1? Si la humanidad ya había sido creada a imagen de Dios y enviada a llenar toda la tierra, entonces el miedo de Caín súbitamente cobra sentido perfecto, y la marca divina no era simplemente una advertencia para otros. Era una señal de distinción, una frontera entre dos linajes, una restricción divina colocada sobre un hombre nacido de la segunda creación, viviendo entre aquellos de la primera. No una maldición, sino una contención protectora. Y la pregunta más profunda aún persiste. Si Caín temía ser asesinado, ¿quiénes eran estos otros seres? Y más importante aún,
¿Qué eran exactamente? Podrían haber sido los hijos olvidados de la primera creación, aún vagando por la tierra, intocados por la caída del Edén. Mucho antes de que los eruditos modernos cuestionaran las dos creaciones del Génesis, voces ancestrales ya estaban susurrando revelaciones. Rabinos, místicos y pensadores cristianos primitivos vieron lo que muchos perdieron: una dualidad en la apertura de las Escrituras. Dos actos de creación, dos nombres de Dios, dos tipos de humanidad, y detrás de todo esto, la tensión constante entre espíritu y carne. En el misticismo judío existe la figura del Adam Kadmon, el hombre primordial de luz, no formado del polvo, sino emanado de la esencia divina misma. No es físico, sino arquetípico, no local, sino cósmico. Luego está el Adán del Edén, el hombre de la tierra, formado, probado, exiliado. No irradia luz, sangra dolor. Lado a lado, estos dos Adanes representan no contradicción, sino contraste intencional. Uno refleja intención divina, el otro intervención divina. En el Midrash, los antiguos comentarios exploran la historia de Lilith, una mujer que supuestamente fue formada al mismo tiempo que Adán, pero que rechazó la sumisión y abandonó el jardín. ¿Es mito o metáfora? Su historia puede ser oscura, pero sus implicaciones son penetrantes, que hubo un tiempo antes del Edén y otros seres además de Eva. Los textos gnósticos cristianos primitivos, encontrados enterrados en las arenas de Egipto, hablan de chispas divinas atrapadas en carne, de almas que recuerdan una luz que ya no pueden nombrar. Fueron condenados como heréticos, quemados, borrados de la historia, pero fueron peligrosos porque eran falsos, o porque estaban demasiado cerca de algo deliberadamente olvidado. Incluso Pablo pareció hacer eco del patrón en 1 Corintios 15, 45-49, cuando describió dos Adanes, uno natural, el otro espiritual, uno de polvo, el otro del cielo. Y cuando observas cuidadosamente, un patrón comienza a emerger: una luz antes del jardín, un linaje antes de Adán, una memoria antes de la caída. Estos no son doctrinas establecidas, pero son señales inequívocas, señales de que Génesis 1 puede no describir el primer momento de vida humana, sino el momento cuando el cielo tocó la tierra. Porque tal vez el Edén no fue el comienzo de la humanidad, sino la interrupción de algo más ancestral que el polvo. Cambiemos del misterio que nos rodea al misterio que vive dentro de nosotros. Porque incluso si nunca cuestionaste Génesis 1 y 2, has sentido la tensión que describen. La Biblia no solo nos está hablando de dos creaciones en el principio, está revelando dos creaciones vivas dentro de ti ahora mismo. En 1 Corintios 15, 45-49, Pablo hace una comparación impactante. Dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Uno es de la tierra, hecho de polvo. El otro es del cielo, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Esto no es poesía, es realidad palpable. ¿Lo has sentido? La atracción entre dos identidades distintas, una que anhela a Dios y otra que le resiste, una que recuerda la luz y otra que se aferra al polvo terrestre. El pensamiento hebreo ancestral reconoció esta lucha interna. Hablaron del nefesh, el alma ligada al cuerpo, al apetito, a la supervivencia, y del neshama, el aliento de Dios, la parte de ti que nunca olvida de dónde vino originalmente. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón.
Tú eres ambos simultáneamente. Eres el Adán del Edén, moldeado del suelo, vulnerable a la tentación constante. Pero también eres el portador de imagen del Génesis 1, aún brillando con el aliento de Elohim. Y esta guerra no es teórica, es diaria. Cada decisión, cada tentación, cada oración es un campo de batalla entre dos naturalezas completamente diferentes. El polvo dice, sobrevive. El espíritu dice, entrégate. El polvo dice, toma. El espíritu dice, confía. Y tal vez por eso las dos creaciones nunca estuvieron destinadas a cancelarse mutuamente, sino a colisionar, a refinarse, a despertar mutuamente. Jesús no vino a destruir al Adán de polvo, vino a llenarlo de luz celestial. Entró en la segunda creación para que la primera pudiera resucitar nuevamente dentro de nosotros. Por eso Pablo no solo nos dice que admiremos al segundo Adán, nos dice que nos convirtamos como Él. No solo creer en Cristo, sino permitir que Cristo resucite la imagen de Dios que pensamos que habíamos perdido para siempre. Entonces, tal vez la pregunta no es, ¿de cuál creación vienes? Tal vez la pregunta real es, ¿cuál creación estás alimentando? Porque una crecerá, una gobernará, una sobrevivirá al fuego, y la que elijas ya está moldeando la persona en la que te estás convirtiendo. Si la historia del Génesis revela dos tipos de humanidad, una espiritual, otra física, entonces el mundo en el que vivimos comienza a tener un sentido completamente diferente. Las divisiones que vemos no son meramente políticas, culturales o generacionales. Son espirituales, ancestrales, horneadas en el mismo suelo de la creación. Algunos persiguen verdad, santidad y luz, atraídos por algo superior. Otros rechazan la luz, no por ignorancia, sino porque nunca la estuvieron buscando en primer lugar. Y sin embargo, ambos viven lado a lado en el mismo planeta. Jesús describió este misterio en una parábola poderosa, Mateo 13, 24-30. Un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras duerme, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando los cultivos crecen juntos, los siervos preguntan si pueden arrancar la cizaña, pero el Señor responde, no, dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Dos linajes, un campo, un plan maestro. Jesús no estaba hablando de agricultura, estaba revelando el diseño invisible de este mundo. Que luz y oscuridad crecerían simultáneamente, que verdad y engaño se desarrollarían bajo el mismo sol, que ambos alcanzarían madurez antes de la separación final. No es nuestro trabajo separarlos, es nuestro trabajo reconocer el campo en el que estamos parados. Algunas almas llevan ecos del Génesis 1, destellos de un propósito superior. Otras están completamente ligadas a la tierra, formadas enteramente por el polvo, y sin embargo, ambas son parte de la historia de Dios. No porque sean iguales en destino, sino porque sirven un diseño mayor. El trigo revela lo que es verdadero al estar junto a lo que es falso. Los hijos de luz brillan más intensamente en contraste con las sombras que los rodean. Entonces, ¿qué tal si la división que vemos en el mundo no es simplemente una descomposición social, sino una profecía en progreso? Y más que eso, ¿qué tal si Dios permite que ambos crezcan para que cuando llegue la cosecha no haya duda de a quién pertenecen? Si el Edén no fue el comienzo, tal vez fue el recordatorio, un eco sagrado de lo que vino antes y una señal divina de lo que yace adelante. La segunda creación formada del polvo no fue un castigo, fue un sendero, un diseño a través del cual Dios revelaría no solo su justicia, sino su misericordia infinita. Adán fue moldeado del suelo, sí, pero Dios aún sopló su espíritu en él. Ese aliento fue más que vida, fue memoria, una memoria de luz, de gloria, de un tiempo antes de que las pruebas comenzaran. Incluso después de la caída, incluso después del exilio doloroso, Dios nunca selló la historia definitivamente. Escribió un regreso. Juan 1:4-14 nos dice que el Verbo
Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. La luz entró en el polvo, lo espiritual entró en lo físico. Jesús se convirtió en el puente perfecto entre ambas creaciones. No vino a llevarnos de regreso al Edén. Vino a despertar lo que el Edén representaba. En él, la imagen de Dios es restaurada completamente. En él, las dos creaciones son reconciliadas. Y a través de él, el camino se abre una vez más. Pero no termina ahí. Apocalipsis 21 describe un cielo nuevo y una tierra nueva. Una ciudad santa descendiendo. No más tristeza, no más dolor, no más exilio. No es simplemente el Edén restaurado. Es el Edén transformado. La primera creación comenzó con luz. La creación final termina en gloria eterna. Tal vez no fuimos expulsados del Edén para ser castigados. Tal vez fuimos enviados para que pudiéramos recordar cómo regresar. Y ahora la pregunta ya no es ¿podemos volver? La pregunta es ¿estamos dispuestos a seguir el mapa que Él ya dibujó con su sangre? Entonces, ¿qué tal si la Biblia nos ha estado contando dos historias todo el tiempo? No solo la historia de cómo comenzó el mundo, sino la historia del tipo de mundo para el que fuimos creados. No solo la creación del hombre, sino la revelación de dos humanidades distintas, una formada en luz celestial, la otra moldeada en polvo terrestre, una recordando el cielo, la otra luchando a través de la tierra. Y ahora la elección ya no es abstracta, porque ambas creaciones siguen vivas dentro de ti. Tú eres el campo de batalla, tú eres el aliento divino, tú eres el polvo terrestre, tú eres el eco de lo que se perdió y el recipiente de lo que puede ser restaurado. Entonces, deja que la pregunta perdure en tu corazón. ¿En cuál te estás convirtiendo? ¿Cuál estás alimentando? Porque la primera creación aún llama, no en trueno, no en fuego, sino en cada anhelo silencioso de regresar al que te moldeó en luz. Y si has sentido ese anhelo profundo, este mensaje no fue un accidente, fue un mapa de regreso a la imagen, de regreso al aliento, de regreso al Edén transformado. Si esta verdad despertó algo dentro de ti, compártela. Deja que otros escuchen el misterio que nunca les enseñaron a ver. Deja un comentario. Cuéntanos qué resonó en tu alma. Suscríbete para más contenido, porque esto no es solo teología, es memoria, identidad, profecía. Y mientras más profundo vayas, más claramente recordarás, no fuiste hecho solo de polvo, fuiste moldeado por luz, y nunca estuviste destinado a olvidarlo. Te preguntas qué sucedió después de la caída, después de Caín, después del Edén. Deberías conocer la historia de los Nefilim, los gigantes misteriosos, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es uno de los capítulos más oscuros y ocultos de la Biblia, porque la línea entre lo humano y lo divino podría ser más delgada de lo que jamás imaginamos. ¿Estás listo para descubrir qué más se ha mantenido oculto en las páginas sagradas? El viaje apenas comienza. Pero antes de cerrar esta revelación, hay algo más que necesitas saber. Algo que los arqueólogos han estado desenterrando durante décadas, pero que pocas personas conectan con estas dos creaciones del Génesis. ¿Qué tal si te dijera que la evidencia física de dos tipos de humanidad ya ha sido encontrada? En sitios arqueológicos alrededor del mundo, desde las cavernas de Qumrán hasta los templos de Mesopotamia, se han descubierto textos ancestrales que hablan exactamente de lo que acabamos de explorar. El libro de Enoc, aunque no está en el canon bíblico tradicional, era ampliamente leído por los judíos del primer siglo y cita directamente estas dos creaciones. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en 1947, aparecen referencias específicas a los hijos de luz versus los hijos de las tinieblas, no como metáfora, sino como linajes literales. Los esenios, una secta judía ultraortodoxa, creían firmemente que existían dos tipos de seres humanos creados en momentos diferentes. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante.
La genética moderna ha descubierto algo inexplicable. En 2010, científicos analizando el ADN humano encontraron evidencia de al menos 3 eventos de mezcla genética en la historia humana primitiva. Eventos donde poblaciones completamente distintas, con diferencias genéticas tan marcadas que parecían especies separadas, de repente se combinaron. ¿Coincidencia o confirmación científica de algo que el Génesis ya nos había revelado? Los sumeros, la civilización más antigua conocida, tienen tablillas cuneiformes que hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo y crearon una raza híbrida, mezclando su esencia divina con arcilla terrestre. ¿Te suena familiar? En Egipto, los textos de las pirámides mencionan 2 tipos de Ka, alma, el Ka divino que viene directamente de Ra, y el Ka terrenal, que debe ser purificado a través de múltiples pruebas. Los faraones se consideraban portadores del Ka divino, mientras que el pueblo común tenía solo el Ka terrenal. Incluso en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, encontramos la misma historia. 2 creaciones, 2 tipos de humanidad, 2 destinos. Los griegos hablaban de la Edad de Oro, cuando los humanos vivían como dioses, seguida por edades de degradación progresiva. Los hindúes describen los yugas, donde la humanidad original de luz gradualmente se oscurece hasta necesitar renovación divina. Los mayas, en el Popol Vuh, narran múltiples intentos de creación humana. Primero seres de lodo que se desintegraron, luego seres de madera sin alma, finalmente seres de maíz con chispa divina. 3 creaciones, cada una más perfecta que la anterior. ¿Por qué todas estas civilizaciones, separadas por océanos y milenios, cuentan esencialmente la misma historia que encontramos en Génesis 1 y 2? Porque no es mitología, es memoria ancestral. Y aquí está la parte que te va a sorprender. La neurociencia moderna ha descubierto que tu cerebro funciona exactamente como estas 2 creaciones. Tienes el cerebro reptiliano, la parte más antigua, enfocada en supervivencia, territorio, reproducción. Es literal, concreto, terrenal, como el Adán de polvo. Después tienes la corteza prefrontal, la parte más nueva evolutivamente, capaz de amor abstracto, contemplación espiritual, conexión con lo trascendente, es la que busca propósito, significado, eternidad. Como la humanidad de luz del Génesis 1. Estos 2 sistemas neurológicos están en constante tensión. Uno te dice, protégete, acumula, domina. El otro te susurra, entrégate, ama, trasciende. La meditación, la oración, el ayuno, todas las prácticas espirituales ancestrales funcionan fortaleciendo la corteza prefrontal y calmando el cerebro reptiliano. Es literalmente elegir cuál creación vas a alimentar en tu sistema nervioso. Y cuando entiendes esto, cada tentación se vuelve una elección consciente. Vas a responder desde el Adán de polvo o desde el portador de imagen divina. Los neurocientíficos han descubierto que las personas con corteza prefrontal más desarrollada experimentan lo que llaman experiencias cumbre, momentos de conexión profunda con algo mayor que ellos mismos. Describen sensaciones de luz, unidad, amor incondicional, conocimiento directo de verdades espirituales. Están describiendo científicamente lo que el Génesis llama ser creado a imagen de Dios. Mientras tanto, cuando el cerebro reptiliano domina completamente, las personas reportan sensaciones de vacío, desesperación, obsesión con placeres temporales, incapacidad de experimentar amor genuino o propósito trascendente. Están describiendo científicamente lo que el Génesis llama ser formado solo de polvo. Pero aquí está la revelación final. Tu ADN contiene información que aún no hemos descifrado completamente. En 2003, el proyecto Genoma Humano descubrió que solo el 2% de nuestro ADN codifica proteínas. El otro 98% fue inicialmente llamado ADN basura.
Pero investigaciones recientes han demostrado que gran parte de ese ADN basura en realidad regula la activación y desactivación de genes. ¿Qué tal si parte de ese ADN silencioso contiene la información de la primera creación, esperando ser reactivada? Esto explicaría por qué ciertas prácticas espirituales, meditación profunda, ayuno prolongado, oración contemplativa, pueden literalmente cambiar la expresión genética. Pueden despertar capacidades que parecían imposibles: sanación acelerada, intuición sobrenatural, resistencia física extraordinaria. Los santos y místicos a lo largo de la historia han reportado estas capacidades, no como milagros externos, sino como la reactivación de algo que siempre estuvo dentro de ellos. Y si esto es verdad, entonces el llamado de Jesús a nacer de nuevo no es solo espiritual, es literalmente genético. Es la reactivación del ADN de la primera creación a través del poder del Espíritu Santo. El ser divino con el que muchos crecimos familiarizados, aquel que supuestamente creó a Adán y Eva, no es quien todos creen que es. De hecho, según los textos más antiguos, aquellos que fueron prohibidos y ocultos durante siglos, este ser no debería ser considerado un Dios en absoluto. Es una falsedad, un manipulador, un ser que se presenta como una autoridad sin serlo realmente. Este ser tiene un nombre: Yul-dabat. Esta información proviene directamente de los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y las Escrituras de los gobernantes. Son documentos antiguos que la Iglesia luchó incansablemente por suprimir. Y aquí está la razón detrás de ese esfuerzo. Yul-dabat es descrito en estas escrituras como una impostura, una entidad llena de orgullo que declara sin ningún reparo: yo soy Dios y no hay otro más. Pero aquí está el giro: no es un Dios en absoluto. No es el ser trascendental, el creador benevolente que nos han enseñado a adorar. En realidad, Yul-dabat es algo mucho más sombrío y oscuro que lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Según los gnósticos, Yul-dabat es una entidad limitada, un ser que creó el mundo físico no como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Y esta revelación puede ser desconcertante, pero según esta visión del mundo, el lugar donde vivimos, este planeta que nos dicen que fue creado con amor y propósito, es en realidad una trampa. No es el paraíso prometido, sino un laberinto diseñado para mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la verdadera comprensión de nuestra existencia y de nuestro potencial más elevado. Este concepto plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra vida y la naturaleza de la realidad misma. Si Yul-dabat no es un Dios, ¿quién o qué lo es? ¿Qué fuerzas están detrás de la creación del universo y cuál es nuestro papel en todo esto? La respuesta puede no ser tan sencilla como nos han dicho, y esta es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que se han mantenido ocultas durante milenios. Ahora hablemos de Adán. En la narrativa convencional, Adán es retratado como una figura pasiva, creada de arcilla, sumisa a la voluntad de Dios y castigada por su desobediencia. Pero en los textos prohibidos, Adán no es un ser ingenuo ni un tonto. En realidad, Adán es la primera víctima de las mentiras de Yul-dabat y al mismo tiempo el primer rebelde en oponerse a su tiranía. Los relatos gnósticos nos revelan que Adán no fue creado por este ser, sino que fue capaz de percatarse de que algo no estaba bien. Adán pronto se dio cuenta de que la entidad que exigía obediencia no era la perfección divina, como se le había dicho, sino un dictador malévolo que se disfrazaba de Dios. Este es el giro fascinante de la historia. Adán no estuvo solo en su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas
¿Carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aquí entra Sofía, una figura central en la cosmología gnóstica. Sofía es la deidad que de forma accidental creó a Yuldabaoth, un error espiritual causado por su deseo de crear sin la presencia de su contraparte divina. Al lamentar profundamente su error, Sofía interviene y decide ayudar. Sofía introduce en Adán un destello de conocimiento divino, lo que se conoce como gnosis. Este impacto es lo que diferencia a Adán de las demás criaturas. Le otorga la capacidad de cuestionar, resistir las imposiciones y buscar la verdad que le ha sido oculta. Pero Yuldabaoth no iba a permitir que todo sucediera sin ofrecer una feroz resistencia. Él es quien atrapa a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y sobre ese famoso árbol del conocimiento, ¿sabías que no era una fruta prohibida con el propósito de probar la humanidad? En la tradición gnóstica, ese árbol no representa tentación, sino que es un símbolo de liberación, un medio para que Adán y Eva accedieran a la verdad oculta acerca del mundo en el que estaban atrapados. Y lo más sorprendente, ¿quién fue el encargado de guiarlos hacia ese árbol? No fue Yuldabaoth, la serpiente, que a menudo ha sido demonizada en la interpretación cristiana convencional, desempeña un papel completamente distinto en la tradición gnóstica. En lugar de ser el mal encarnado, la serpiente en realidad representa el conocimiento, la sabiduría y la liberación. Un agente divino que buscó liberar a Adán y Eva de las cadenas de la ignorancia. Es un verdadero liberador. Imagina por un momento el giro radical en esta narrativa. La serpiente no estaba intentando arrastrar a la humanidad hacia el pecado, como tantas veces se nos ha enseñado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al contrario, su verdadera intención era liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un creador que solo deseaba mantenerlos en un estado de sumisión. El pecado de la humanidad, según la visión gnóstica, no fue un error, sino el inicio de un despertar profundo, un despertar hacia la verdad. Y sobre Yuldabaoth, su reacción no podría ser más esperada. Al ver que Adán y Eva adquirían conocimiento, él no vacila en castigarlos. Los maldice, los expulsa, los echa del jardín no porque hayan desobedecido algún plan divino, sino porque fueron capaces de ver más allá de la ilusión creada por él. Reconocieron el mundo físico por lo que realmente es. Una prisión diseñada para mantenernos en la oscuridad. ¿Qué más? Los gnósticos creen que esta no era solo la lucha de Adán, era la lucha de toda la humanidad. Este mundo material, lleno de sufrimiento, caos y control, fue la creación de Yuldabaoth, y su propósito es claro: mantenernos distraídos, alejados de la verdad y completamente ignorantes de nuestra naturaleza divina. Los textos gnósticos
redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, nos ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el origen del mundo. Y estos no son simples relatos de fantasía, son escrituras ancestrales, escritas por grupos cristianos primitivos que fueron más tarde etiquetados como herejes por la Iglesia romana. ¿Pero por qué? Porque sus enseñanzas desafían la base misma de la autoridad eclesiástica. Si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, ¿qué implica esto sobre las instituciones que lo veneran? Los gnósticos describen a Yul-dabat como el demiurgo, un término griego que se traduce como artesano o creador. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es el artista talentoso que podrías imaginar. Yul-dabat no fue creado a partir de amor o inspiración divina. Su origen radica en la ignorancia y la ilusión. Según textos como el Evangelio secreto de Juan, Yul-dabat nació de un error cósmico. Surgió sin el consentimiento del verdadero reino divino, el pleroma, un reino de pura luz, unidad y conciencia infinita, mucho más allá de nuestra comprensión. Yul-dabat ni siquiera se dio cuenta de que su existencia era un error. En su profunda ignorancia, llegó a creer que él era el único Dios. Imagina el nivel de autoengaño de esta entidad. Él creó el mundo material, pero no como un regalo para la humanidad, sino como una proyección de su propia naturaleza rota y distorsionada. Los gnósticos lo describen de manera impactante. Su apariencia es grotesca, con la cara de un león y el cuerpo de una serpiente, una mezcla que refleja su esencia caótica y depredadora. Lo que resulta aún más impresionante es la forma en que Yul-dabat maneja su creación. No se regula por sí mismo, su dominio sobre el mundo material está marcado por el control y el sufrimiento, como si todo fuera una extensión de su propio ego distorsionado. Adán se encuentra con un grupo de seres más oscuros y manipuladores, conocidos como los arcanos. Estos arcanos son, al igual que sus creadores, entidades diseñadas con un único propósito: manipular y controlar la experiencia humana. ¿Qué buscan lograr? Mantenernos distraídos, subyugados e ignorantes de la verdad fundamental, que el mundo físico no es nuestro verdadero hogar. Los gnósticos no concebían el mundo material como algo inherentemente bueno o benévolo. En su visión, este mundo es una prisión, un sistema complejo diseñado para atrapar nuestra esencia divina, nuestra luz interior. Y quien funge como el guardián de esa cárcel, el carcelero supremo, no es otro que Yul-dabat. Sus métodos son audaces y despiadados. Él utiliza el sufrimiento, el caos e incluso la religión misma como herramientas para mantener a la humanidad bajo control. Según las escrituras gnósticas, el último y más efectivo truco de Yul-dabat es hacernos creer que Él es el Dios verdadero, que sus reglas y castigos son absolutos e inquebrantables. Los gnósticos describen cómo Yul-dabat utiliza el temor para afianzar su dominio sobre la humanidad, el miedo a la muerte, el temor al pecado, el pavor a la condena eterna. Todo esto forma parte de su estrategia para mantenernos sumidos en la ignorancia. Al mantener a las personas aterradas y sin conciencia de su verdadero potencial, Yul-dabat asegura que nunca cuestionemos el sistema de control en el que estamos atrapados. Pero la manipulación de Yul-dabat no se detiene allí. Él no solo juega con los miedos humanos, sino que distorsiona activamente la verdad misma. Los gnósticos creían que Yul-dabat había creado sistemas falsos de conocimiento que hoy podríamos reconocer como dogmas o ideologías. Estos sistemas son construcciones que desvían la atención de la humanidad, llevándola a buscar respuestas vacías y superficiales, en lugar de la verdadera sabiduría espiritual que emana del reino divino. La arrogancia de Yul-dabat es otra de las fuerzas fundamentales que le permite mantener su control. En el apócrifo de Juan se cita una declaración famosa de Yul-dabat:
donde dice: «Soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». ¿Te suena familiar? Esa frase tiene eco en las palabras del Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, los gnósticos no afirmaban que el Dios de la Biblia fuera en realidad Yul-dabat. Lo que decían es que muchas de las características atribuidas al Dios tradicional, como la arrogancia, la vergüenza y el castigo, son en realidad los rasgos del demiurgo, no del verdadero Dios, fuente de toda creación. Y aquí está la gran revelación. Yul-dabat no desea que la humanidad despierte, no quiere que nos demos cuenta de que nuestra esencia proviene de un reino superior, más allá de su alcance y control. Es por eso que prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. Para Yul-dabat, el conocimiento es una amenaza. Es el único poder que puede deshacer su ilusión de ser el Dios supremo. Olvida la versión idealizada de la historia que nos presenta a Adán como una simple marioneta en manos de un Dios benevolente. Los textos gnósticos revelan algo mucho más intrigante. Antes de la creación de Yul-dabat, Adán ya era una figura consciente, llena de desafío, que rechazó a Yul-dabat como un tirano y un falso Dios. Cuando Yul-dabat creó a Adán, no lo hizo por amor o amistad, sino por su propio beneficio. Los textos gnósticos nos cuentan que Yul-dabat formó a Adán a partir de la materia, pero no pudo darle vida. A pesar de toda su arrogancia y su poder, Yul-dabat carecía de la esencia divina, esa chispa de vida que solo puede provenir del verdadero reino superior. Fue entonces cuando se vio forzado a invocar al Dios más alto, al Dios desconocido, para insuflar vida en Adán. Esta esencia divina que fue plantada dentro de Adán se convirtió en su mayor arma, una conexión con la fuente de todo lo divino, una conexión que Yul-dabat no podía controlar ni manipular. Cuando Adán cobró vida, Yul-dabat esperaba que lo adorara, pero Adán se negó rotundamente. Según los textos como el Evangelio de los Arcanos, Adán permaneció en silencio, desafiando la autoridad de Yul-dabat y rehusándose a reconocerlo como un Dios verdadero. Piensa en lo que representa Yul-dabat en este contexto. El primer ser humano completamente consciente de su origen divino, negándose a inclinarse ante una deidad falsa. Este es un momento de rebelión profunda, un acto de desafío que marca el inicio de todo lo que sigue. Por supuesto, Yul-dabat no tomó esta resistencia con calma. Él, junto con sus arcanos, los ejecutores de su dominio, intentó someter a Adán de otras maneras. Lo confinó en el jardín del Edén, un espacio que no era de perfección divina, sino de ignorancia controlada. La visión gnóstica del Edén da un giro radical a la narrativa tradicional. En lugar de ser un paraíso, el Edén era una prisión, una celda diseñada para mantener a Adán dócil, sin conciencia de la verdad superior. Pero la brillante sabiduría divina de Adán no podía ser contenida. Según el Evangelio secreto de Juan, Sofía, la deidad que accidentalmente creó a Yul-dabat, se lamentó profundamente por Adán. Fue ella quien envió emisarios de luz para guiarlo y despertarlo. Estas intervenciones divinas fueron las que permitieron a Adán ver la naturaleza de su encarcelamiento y la tiranía de quien lo gobernaba. Y entonces llega el momento crucial, el instante en que Adán toma del árbol del conocimiento. Este acto no fue un simple desafío, sino una iluminación trascendental. Los textos gnósticos describen cómo los ojos de Adán se abrieron, no solo a la dualidad del bien y el mal, como sugieren las interpretaciones tradicionales, sino a la realidad total de su situación. Adán vio a Yul-dabat por lo que realmente era, no un dios, sino un fraude. Este despertar no fue solo personal, sino universal. Al rechazar la autoridad de Yul-dabat, Adán se convirtió en el primer ejemplo para toda la humanidad.
Los gnósticos lo vieron como el primer ser humano en desafiar la gran mentira de que el mundo material y sus gobernantes son los últimos. Su rechazo fue una declaración de independencia espiritual, un reconocimiento de que la chispa divina dentro de él pertenecía a algo mucho más grande que Yuldabat. La reacción de Yuldabat ante el despertar de Adán fue, como era de esperar, tiránica. Expulsó a Adán del jardín, lo sometió a trabajos forzados, lo condenó al sufrimiento y le hizo la vida lo más difícil posible. Pero aquí está la clave: estos no eran castigos por desobedecer, sino desesperados intentos de un gobernante que está perdiendo el control. Las acciones de Yuldabat muestran su miedo ante el despertar de Adán, su temor de que, una vez que la humanidad estuviera iluminada, pudiera liberarse de su dominio. Detengámonos un momento para observar el panorama más grande. Yuldabat, tal como lo describen los textos gnósticos, no es una figura única. De hecho, las características que se le atribuyen, como la arrogancia, los celos y el deseo de dominación, son ecos de dioses encontrados en otras mitologías antiguas. Tomemos como ejemplo a Zeus, el dios de la mitología griega. Al principio, puede parecer un dios noble, el soberano del monte Olimpo, pero a medida que exploramos más profundamente su personalidad, descubrimos que, al igual que Yuldabat, él también está marcado por una voluntad implacable de controlar y dominar a aquellos bajo su influencia. Pero si profundizas aún más en los mitos, verás un lado mucho más oscuro. Zeus no es simplemente un dios venerado, sino un dios que asegura su poder a través de la fuerza, la manipulación y el engaño. Él derroca a su propio padre, Cronos, en una lucha brutal para tomar el control del cosmos. ¿Te resulta familiar? Al igual que Yuldabat, Zeus se apoya en la dominación y el control para mantener su autoridad, y castiga ferozmente a aquellos que se atrevan a desafiarlo. Un ejemplo claro es Prometeo, quien, al robar el fuego y dárselo a la humanidad, otorga a los seres humanos el poder y la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta de Zeus? Encadena a Prometeo a una roca donde está condenado a soportar el tormento eterno, un castigo que refleja su furia por haber compartido la luz del conocimiento con los humanos. Los paralelismos entre esta historia y el castigo de Yuldabat a Adán y Eva cuando acceden al conocimiento son imposibles de ignorar. Pero no se detiene ahí. También tenemos a Enlil, una deidad de la mitología mesopotámica que presenta similitudes inquietantes con las figuras anteriores. Enlil es una deidad poderosa y autoritaria que actúa con una visión distorsionada de control absoluto. En el relato de la gran inundación, Enlil decide exterminar a la humanidad porque el ruido y el caos de los humanos le resultan insoportables. Este no es el acto de un creador benevolente, sino de un Dios que percibe a la humanidad como un inconveniente, algo que debe ser suprimido o destruido cuando ya no se ajusta a su visión. Compara este comportamiento con el de Yuldabat en el jardín del Edén, quien, al igual que Enlil, rechaza cualquier forma de desafío al orden impuesto. Ambos dioses, Yuldabat y Enlil, comparten una intolerancia profunda hacia la humanidad que se sale de los confines de su dominio tiránico. Pero este patrón no se limita solo a estas figuras. En la mitología nórdica encontramos ecos similares de este arquetipo. Odín, aunque es celebrado como un dios sagrado y reverenciado, no está exento de sus propios fallos. Es, en muchos sentidos, una figura manipuladora que sacrifica a otros para su propio beneficio y mantiene su control sobre los seres humanos a través del miedo y la secretividad. Los gnósticos probablemente reconocerían en Odín una versión de Yuldabat, un ser que, al igual que el demiurgo, busca el poder y el conocimiento a expensas de aquellos que están bajo su gobierno.
Lo realmente fascinante es cómo estas diversas mitologías comparten un tema recurrente, la presencia de una figura central de autoridad, cuyo poder no se usa para elevar a la humanidad, sino para suprimirla y dominarla. Cada uno de estos dioses, a su manera, refleja la misma concepción de control absoluto, manteniendo a las criaturas bajo su dominio a través del temor, el sufrimiento y la manipulación. Estas narrativas parecen querer revelar algo profundo sobre la verdadera naturaleza del poder, cómo corrompe, aísla y exige sumisión. Pero es aquí donde Yul-dabaoth se diferencia de otras figuras mitológicas. A diferencia de dioses como Zeus o Enlil, Yul-dabaoth no es una entidad divina en el sentido clásico. Él es un dios fallido, un ser que surgió de un error cósmico, desconectado de la fuente real de la sabiduría universal. Esto hace que su autoridad sea aún más frágil, sus acciones aún más desesperadas. A diferencia de gobernar por un poder intrínseco, Yul-dabaoth se sostiene a través del miedo, una emoción que la humanidad algún día será capaz de atravesar. Y al hacerlo, se dará cuenta de que él no es el poder final sobre el universo. Lo que hace que estas historias sean aún más fascinantes es cómo, en muchas mitologías, estos dioses tiránicos enfrentan resistencias, figuras que desafían la opresión. Personajes como Prometeo, Loki e incluso los humanos en las leyendas de Mesopotamia representan la lucha contra gobiernos injustos. En la cosmogonía gnóstica, esta resistencia está representada por Adán, Eva y la serpiente. A diferencia de lo que dice la tradición, no son villanos ni pecadores, son libertadores, aquellos que exponen la falacia del dominio de Yul-dabaoth y abren el camino hacia una comprensión más profunda de la creación. Si Yul-dabaoth es el opresor, Sofía, la diosa que inadvertidamente generó a Yul-dabaoth, es la arquitecta que busca remediar el daño causado por su propio error. En el contexto gnóstico, Sofía no es una figura pasiva, una mera espectadora. Ella es una fuerza activa que trabaja incansablemente para despertar a la humanidad de la ilusión. Sin Sofía, Adán habría permanecido una creación vacía, sin alma, totalmente sumiso a la voluntad de Yul-dabaoth. El viaje de Sofía comienza con su audaz decisión de crear sin consultar la fuente divina, el pleroma. Aunque sus intenciones eran buenas, el acto de crear sin la armonización con el pleroma resultó en un ser fallido, Yul-dabaoth. Cuando Sofía percibe el caos que generó, no renuncia a su creación. Al contrario, ella se convierte en la clave para el despertar humano, actuando entre bastidores para neutralizar la tiranía de Yul-dabaoth. Cuando Yul-dabaoth crea a Adán, lo hace con la intención de reafirmar su dominio. Sin embargo, hay un gran obstáculo. Adán está muerto, sin vida, un cuerpo sin alma. A pesar de todas sus declaraciones de ser el Dios absoluto, Yul-dabaoth no tiene el poder de animar a Adán. Es en ese momento cuando Sofía interviene. De forma secreta, insufla en Adán un fragmento de luz divina, una partícula del pleroma. Ese toque de luz divina se convierte en lo que separa a la humanidad de los arcanos y de Yul-dabaoth, convirtiéndose en la semilla de la gnosis, el conocimiento que revela nuestro verdadero propósito y origen. Esta infusión divina no es solo un acto de desafío a Yul-dabaoth, es un movimiento calculado de Sofía para dirigir a la humanidad hacia el camino de la liberación. Sofía sabía que el mundo material creado por Yul-dabaoth no era un regalo para los humanos, sino una prisión, una ilusión hecha para mantenerlos alejados de su verdadera esencia divina. Al conceder a Adán el don de la conciencia y del conocimiento, ella plantó las primeras semillas de resistencia contra esa realidad distorsionada creada por Yul-dabaoth. Pero Yul-dabaoth no era ingenuo. Sabía que algo había cambiado en Adán. Por eso intentó controlar su entorno, confinándolo dentro de los límites del jardín del Edén. Desde la perspectiva de Yul-dabaoth,
El Edén no era un paraíso celestial, sino más bien una zona de contención, un lugar diseñado para mantener a Adán alejado de su potencial divino. Lo que Yuldabat no pudo prever fue la persistencia de Sofía. Ella no solo otorgó a Adán la chispa de divinidad, sino que fue más allá. Sofía envió emisarios, seres de luz y sabiduría, para guiar a Adán y asegurarse de que algún día llegara a comprender la verdad sobre su existencia. Estos emisarios formaban parte de la estrategia mayor de Sofía para contrarrestar el dominio de Yuldabat, garantizando que la humanidad tuviera acceso a las herramientas necesarias para liberarse de su control. El papel de la serpiente en la narrativa del Edén está directamente relacionado con la intervención de Sofía. En la tradición gnóstica, la serpiente no representa el mal o la tentación, como se ve en la tradición común, sino que es un mensajero de Sofía. Fue a través de la serpiente que Sofía impartió el conocimiento sobre el bien y el mal a Adán y Eva. Este no fue un acto de traición, como muchos podrían pensar bajo la interpretación tradicional, sino un acto de liberación, un gesto que permitió a Adán y Eva ver más allá de las mentiras y manipulaciones de Yuldabat. Lo más fascinante del papel de Sofía es cómo ella redefine el concepto de salvación. En muchas tradiciones religiosas, la salvación se alcanza a través de la obediencia a una autoridad divina. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, la salvación llega a través de la rebelión, el reconocimiento de la verdad y el rechazo de la ilusión impuesta por los opresores. El don de Sofía a la humanidad no es una invitación a seguir reglas o a rendir culto a una deidad, sino a empoderar a los humanos para que reconozcan su origen divino y se liberen de los sistemas opresivos establecidos por Yuldabat y sus arcanos. En la interpretación tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento es visto como un símbolo de desobediencia, una fruta prohibida que causó la caída de la humanidad. Pero en los textos gnósticos, este árbol no representa el pecado o la desobediencia. Es una llave hacia la liberación, un portal a la comprensión de la verdad que Yuldabat ha intentado ocultar a toda costa. Aquí radica el punto crucial. Yuldabat nunca deseó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es lo único capaz de desmantelar su dominio y exponerlo como el fraude que realmente es. Piénsalo bien, ¿qué es lo primero que hace Yuldabat cuando Adán y Eva comen la fruta? Pánico total. No solo los castiga, sino que los expulsa activamente del jardín. ¿Por qué? Porque su nuevo conocimiento amenaza las bases de su control absoluto. Los textos gnósticos, como el Evangelio secreto de Juan, describen el árbol del conocimiento como algo más que un simple árbol. Es un símbolo de la luz divina inherente a la humanidad, una representación de las verdades más altas que Yuldabat nunca podrá tocar. Comer del árbol no fue un acto de rebeldía contra un creador benevolente, sino una afirmación del despertar espiritual, una acción que permitió a Adán y Eva conectarse con su verdadera naturaleza. Fue una revelación transformadora. Adán y Eva no simplemente cayeron, despertaron. Vieron el mundo como realmente era, una estructura diseñada para mantenerlos en la oscuridad. El árbol del conocimiento no era solo un elemento decorativo en el jardín. Fue puesto allí intencionadamente, no por Yaldabaoth, sino por Sofía y las fuerzas del pleroma. Representaba un recurso oculto, un camino para que Adán y Eva alcanzaran la gnosis, la sabiduría divina que les permitiría liberarse del engaño de Yaldabaoth. Esta acción deliberada apuntaba a iluminar su verdadera naturaleza y revelar el panorama más amplio de la realidad. Desde esta perspectiva, el árbol no era una prohibición, sino un don invaluable que Yaldabaoth trató de ocultar a través de mentiras y amenazas. Es aquí donde entra en juego la figura de la serpiente.
En las narraciones convencionales, la serpiente es condenada como un corruptor, como el agente que desencadenó el destino de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, su rol es radicalmente diferente. La serpiente no era un traidor, sino un mensajero enviado por Sofía para guiar a Adán y Eva hacia la verdadera comprensión. Lejos de ser un engaño, lo que la serpiente ofrecía era una revelación crucial. Al comer del fruto del árbol, Adán y Eva no encontraron la muerte, como Yaldabaoth había advertido, sino la posibilidad de descubrir su verdadera naturaleza. En este sentido, la serpiente actúa como una figura heroica, desenmascarando las falsedades del demiurgo y capacitando a la humanidad para dar sus primeros pasos hacia la emancipación espiritual. Es, en esencia, una guía hacia la realización. El árbol del conocimiento también introduce un tema central en la reflexión gnóstica. El auténtico crecimiento surge a través de desafíos significativos. Al comer del árbol, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, también ganaron la capacidad de cuestionar, de desafiar y de evolucionar. El sufrimiento que Yaldabaoth les impuso no era el resultado de la intervención de la serpiente, sino el costo de obtener libertad. Era el precio de salir de la ilusión y entrar en la realidad de su potencial divino. Avancemos hacia un aspecto más oscuro de esta historia, la eliminación sistemática de la perspectiva gnóstica y su enfoque radical sobre la creación, el conocimiento y la liberación. Esta supresión no fue un simple accidente histórico, fue un movimiento calculado por parte de las autoridades religiosas para mantener el control y el poder, porque estas enseñanzas alternativas representaban una amenaza directa a su hegemonía. En los primeros siglos de la cristiandad no existía una única ortodoxia. Había numerosas comunidades, cada una con su interpretación particular de las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, entre otros, ofrecían una comprensión distinta de Dios, del origen del universo y del propósito humano. Sus textos y tradiciones desafiaban el creciente poder de la Iglesia institucional. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se consolidó y se entrelazó con la autoridad política del Imperio Romano, los textos gnósticos se convirtieron en blanco de persecuciones. Para la Iglesia emergente, los gnósticos eran más que disidentes teológicos, eran un peligro para la estabilidad de la nueva ortodoxia. Su insistencia en una cosmología fragmentada, en la que el universo físico era obra de un creador imperfecto y malicioso como Yaldabaoth, minaba la imagen de un Dios supremo y omnipotente. Esta lucha por el control del relato marcó el inicio de una campaña sistemática para erradicar las enseñanzas gnósticas. Se trataba no solo de una lucha espiritual, sino de un esfuerzo estratégico por parte de las autoridades religiosas para asegurar su dominio y mantener a las masas dentro de un marco de creencias cuidadosamente controlado. Esto contradecía directamente el mensaje central de la Iglesia, que dependía de la representación de Dios en los textos antiguos como el Creador Supremo. Si Yaldabaoth no era el verdadero Dios, entonces toda la autoridad de la Iglesia, basada en sus leyes y doctrinas, quedaba en entredicho. Este conflicto alcanzó un punto crítico en el siglo IV, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Con el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia inició un proceso de consolidación doctrinal, estableciendo los límites de lo ortodoxo y etiquetando cualquier otra enseñanza como herética. Las ideas gnósticas, que rechazaban la supremacía del mundo material y priorizaban la iluminación espiritual personal, se convirtieron en uno de los primeros blancos de condena. Sin embargo, la Iglesia no se limitó a desacreditar estas creencias en el ámbito teológico,
Se desplegó una campaña activa para borrar los textos gnósticos y desmantelar sus comunidades. Algunas escrituras que lograron sobrevivir, como el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan y el Evangelio de Felipe, lo hicieron únicamente porque fueron ocultadas cuidadosamente por sus seguidores. Fue solo en 1945, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, que una colección significativa de textos gnósticos salió a la luz, revelando un tesoro de conocimiento espiritual que había permanecido oculto durante siglos. ¿Por qué la Iglesia se esforzó tanto en erradicar estos textos? La respuesta radica en el control. La tradición gnóstica promovía la búsqueda espiritual interna y el conocimiento directo de lo divino por encima de la obediencia a las autoridades externas. Según esta visión, la salvación no dependía de seguir reglas o rituales impuestos, sino de descubrir la chispa divina que yace en cada ser humano. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esto representaba una amenaza directa para la estructura jerárquica de la Iglesia, que se veía a sí misma como el intermediario indispensable entre Dios y la humanidad. Si las personas podían acceder al conocimiento espiritual por sí mismas, la función mediadora de la Iglesia, y por ende su poder, se volvía redundante. Por eso, la represión no fue solo una cuestión teológica, sino también un acto de preservación del poder institucional. Las comunidades gnósticas fueron perseguidas con dureza. Sus líderes fueron ejecutados, sus escrituras incendiadas y sus enseñanzas desacreditadas sistemáticamente. La Iglesia los marcó como heréticos, demonizó sus creencias y reescribió la historia para presentarlos como desviados o lunáticos. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Lejos de ser simples herejes, los gnósticos eran intelectuales, filósofos y buscadores espirituales cuya cosmovisión desafiaba las narrativas predominantes. Esta represión no se limitó a ellos. Otros grupos con perspectivas similares, como los cátaros en la Europa medieval, enfrentaron destinos igualmente brutales.